y si está en actividad leucémica, pues obviamente ya no va a responder a ningún tipo de medida. Tenemos dos preguntas de la interlínea, una de la doctora Dayela Castillo, dice, para los doctores, dice: yo quisiera saber la evolución de la fibrosis en estos pacientes y en la experiencia que tiene el Instituto Nacional de Pediatría. Esta remite con la quimioterapia, ya que no solemos tomar biopsia de seguimiento. Yo creo que en parte ya lo contestó. Ya lo contestó la doctora Norma López, pero debo decirle que eso que mencionaba Javier pues es una buena pregunta, porque en realidad muchas veces es difícil, dada la mielofibrosis inicial, evaluar cuando el paciente está en remisión. Esto es un dato muy importante. Ahora, respecto a que no se hace, ustedes vieron ya que nuestro paciente tiene no solamente 2 o 3 biopsias de médula ósea, sino varios aspirados. Esto ha sido lo generalmente frecuente a nivel de la literatura. Hay que hacer diversas punciones hasta que obtiene uno una punción adecuada para poder hacer un estudio inmunofenotípico y análisis de las células. Esto es muy importante. Ahora, es importante porque se ha mencionado regresión de la mielofibrosis tanto con quimioterapia como el trasplante de médula ósea. De tal forma que es una forma idónea de evaluar la respuesta al tratamiento. Con quimioterapia nosotros veríamos que empieza a haber regresión también de la mielofibrosis y con el trasplante de médula ósea igual. Si el trasplante es exitoso, esperaríamos ver a corto plazo la desaparición de la mielofibrosis. Ahora recuerden ustedes que esto se observa hasta en el 100% de los casos en adultos y en niños hasta el 92%, porque muchas veces no se detecta en el momento del diagnóstico, pero se puede detectar durante la evolución de la enfermedad. De tal forma que se recomienda hacer biopsias periódicas de esta condición, porque si no la tenía, puede aparecer. En nuestra serie, el 70% de los pacientes tenían mielofibrosis en el momento del diagnóstico, pero efectivamente en aquella época todavía no estábamos practicando biopsias seriadas a este grupo de niños. Teníamos aproximadamente un 30% de respuesta con quimioterapia en este tipo de condición, y actualmente queremos evaluarlo porque no tenemos tanto síndrome de Down. En esta serie inicial nada más teníamos un paciente y uno que tenía la translocación 1.22, de tal forma que los otros no tenían esas alteraciones, pero 5 o 6 de ellos también salieron adelante. Tenemos otra pregunta de la doctora Teresa Marín. Dice: profilaxis para sistema nervioso central en este tipo de leucemia. Y también pregunta la causa de la fibrosis. Bueno, hay cierto tipo de leucemias agudas mielocíticas que no sabemos qué tan necesario es. Acuérdense que el manejo de las leucemias agudas mielocíticas ha sido como la leucemia aguda megacarioblástica, viene muy atrás del manejo de la leucemia aguda linfoblástica. Y esto es porque si en leucemia aguda linfoblástica hay pautas terapéuticas bien establecidas, en leucemia aguda mielocítica no siempre es así. Hay variantes de leucemia en lo que uno supondría que no es necesaria la profilaxis como tal a través de los 2 o 3 años de tratamiento quimioterápico. Pero una de las variantes que se considera que infiltra poco el sistema nervioso central es la leucemia aguda mielocítica M3, y sin embargo nosotros hace años vimos un paciente que tenía infiltración y en forma característica tenía presencia de fagot en el líquido cefalorraquídeo. Esta paciente se dio tratamiento posteriormente en forma intensiva, se mandó a radiación cráneoespinal y la paciente se curó, ahorita de tener como 15 o 20 años sin quimioterapia. Pero efectivamente hay variantes en que no sabemos, y una de ellas es la leucemia aguda megacarioblástica. Sin embargo, nosotros profilaxiamos a todos estos niños. Y ustedes ven que damos tratamiento profiláctico porque este niño, el tumor ya prácticamente se estaba metiendo por los agujeros esfenoidales al cerebro, de tal forma que no podemos estar seguros que no hay ninguna célula ahí sembrada a nivel del sistema nervioso central. En este grupo de niños sí vamos a dar quimioprofilaxis durante todo su tratamiento para tratar de evitar recaídas a nivel del sistema nervioso central. Doctor Paredes, sí, también pregunta la doctora Marín la causa de la fibrosis. Bueno, efectivamente, ustedes recuerdan que la causa de fibrosis se ha dicho que se ha
visto involucrado un oncogen. Probablemente el oncogen cis, que es el que codifica las cadenas beta del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y estos son los que liberan las citocinas y producen la mielofibrosis a nivel de la médula ósea. De tal forma que es la infiltración por megacarioblastos, la aparición de citocinas local, es un fenómeno local, la liberación probablemente entre ellas del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, los que ocasionan la fibrosis. Tenemos otra pregunta de del doctor Hernández del IMSS de Querétaro. Dice, bueno, una parte ya lo contestó, ¿con la quimioterapia remite la mielofibrosis o sería conveniente utilizar inhibidores del JAK2 para inhibir la mielofibrosis o se podría utilizar en conjunto? Bueno, estos estudios están actualmente a nivel experimental. No hay nada todavía aprobado al respecto. Apenas se está estudiando como un mecanismo patogénico probable de leucemia aguda megacarioblásica. Pero tenemos que tener mucho más estudios y desde luego que estos estudios se lleven a cabo en seres humanos. Hasta ahorita se han realizado en modelos experimentales en ratón y tenemos que esperar el paso del tiempo para ver que esto puedan aplicarse al ser humano y que demostremos exactamente las mismas alteraciones que se están observando en el animal de experimentación. Es decir, activación anómala de vías de señalización, entre ellos algunas de tirosincinasa, tanto río abajo como río abajo, arriba como río abajo, y que probablemente entonces podamos entrar en la era de terapia génica como un tratamiento agregado de este tipo de leucemias. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero pedirle un comentario a la doctora Norma o al doctor Paredes, ya que tenemos muchos médicos jóvenes en nuestro auditorio, porque con lo que ustedes nos mostraron del aspirado de la médula ósea, el primer aspirado y que nos informaron como médula ósea normal, para nosotros no es normal. Es una médula ósea difícil, es una médula ósea seca, prácticamente no se ven en el aspirado de la médula ninguna espícula, sino que se ve como una médula diluida, que en la gran mayoría de los casos, bueno, acá veo al doctor Martín, al doctor Juan, que nosotros hemos tenido esa experiencia, la hemos informado como médula ósea seca, no útil para diagnóstico. Me parece que esto es muy importante porque no permite no se puede establecer un diagnóstico con ese primer frotis del aspirado de la médula ósea. Y para los médicos jóvenes, yo quisiera preguntarles a ustedes si pueden dar algún consejo al respecto, ya con ese primer aspirado, porque es muy difícil dar de alta a un paciente y después de 4 meses darles el diagnóstico de una leucemia muy grave a los padres. En nuestra institución, a nosotros eso nos puede valer una demanda por, según los familiares, una tardanza en el diagnóstico. Bueno, efectivamente la médula inicial, aunque veíamos todas las líneas celulares excepto megacariocitos, no teníamos los nidos hematopoyéticos para decir que era una médula completamente normal. De pronto cuando vemos este tipo de médulas sí nos cuesta un poquito de trabajo diferenciar, bueno, sí es un aspirado seco cuando estamos viendo todo tipo de células, cuando estamos viendo una muy buena cantidad de células, tal vez la fotografía no es la más representativa, sin embargo veíamos todo tipo de células a lo largo de todo el frotis, excepto los nidos hematopoyéticos y los megacariocitos. Reportarla como normal, tiene usted toda la razón, no podemos hacerlo, porque si no estamos viendo megacariocitos ya no es normal, ¿no? En este niño le tomamos biopsia, hicimos el aspirado, el primer aspirado fue seco totalmente, repetimos el aspirado y entonces obtuvimos este material, pero tomamos simultáneamente biopsia.
Cuando tomamos la biopsia siempre hacemos impronta y a veces la impronta nos deja un poco más de celularidad, que es un poco más fácil evaluar. En este niño no nos dejaba celularidad suficiente en la impronta para poderla evaluar. Entonces eso era algo que nos llamaba la atención, y la otra situación que nos llamó la atención desde el inicio fue que patología nos reportó que había algún grado de mielofibrosis. Entonces, con esta primer interpretación de la biopsia de hueso, nosotros no descartamos la leucemia desde el inicio, y la información a la madre fue efectivamente que podría tratarse de una leucemia contra otra serie de enfermedades hematológicas, pero que teníamos que seguirlo a lo largo del tiempo.